Muy interesante pregunta. ¿Quieres saber la historia? Sí. Bueno, te lo voy a contar con mucha atención. Una pareja de misioneros norteamericanos, el señor Miguel Nellis y la señora Juanita Nellis, llegaron a Tepec en 1942, pero vamos a empezar a contar cómo es que llegaron. Entonces ellos viajaron de Los Ángeles, California, a la ciudad de Oaxaca. En ese tiempo no había aeropuerto internacional, entonces posiblemente viajaron a México, de México a Oaxaca, y ya estando en la ciudad de Oaxaca escogieron la comunidad en donde querían trabajar, porque ellos tenían la intención de traducir el Nuevo Testamento a un dialecto natural, a un dialecto indígena. Entonces ellos escogieron ir a Ixtlán de Juárez, cabecera del distrito de nuestro estado, de la región. Ixtlán de Juárez era una comunidad que había comunicación para otros pueblos, entonces dilataron ahí unos días para escoger qué comunidad ir. Pero en ese tiempo se les muere su pequeño hijo, su primogénito que ellos llevaban. Se muere su hijo y sin saber comunicarse en español, y no había con quién comunicarse, pero la gente de Ixtlán, muy solidaria, ellos velaron y ellos asistieron a todo el festejo, y el niño está enterrado en el panteón de Ixtlán de Juárez. Pero cuentan que en esa noche del velorio asistió un personaje, asistió una persona muy importante de Ixtlán, que era el señor Mardonio Hernández, un señor que era agente del Ministerio Público de ahí de Ixtlán. Entonces él les preguntó en su inglés a qué iban, a dónde iban y si ya tenían la comunidad. Entonces se interesó mucho. Esta persona era de San Juan Bautista Atepec, era de Atepec. Entonces dice: vayan a mi pueblo y lleguen con la autoridad, con esta tarjeta. En esa tarjeta decía que por favor los llevaran a la casa de él y que ellos iban a vivir en su casa. Entonces el del texto de la tarjeta decía: son personas de bien, recíbanlos. Entonces los primeros cultos, las primeras reuniones se llevaron a cabo en la casa de la familia Hernández, en la casa del señor Mardonio Hernández en Atepec, asistiendo personas intelectuales como lo es el señor Evaristo Bautista, Tobías Hernández Cano, Genaro Hernández Cano, Menelio Martínez, el señor, muchas personas que no vienen a mi mente, pues el señor Arcadio Velasco, asistieron a los primeros cultos, el señor Jacob Hernández. Entonces, de esa manera, la gente, al ver que los intelectuales aceptaron esas reuniones, entonces la gente asistió. Entonces es de esa forma que después hubo una iglesia, y existe una iglesia grande en Atepec. Y ya tiempo después, con la relación de los americanos, de los hermanos Nellis, con el Instituto Bíblico Río Grande, hubo una comunicación en donde los jóvenes, después, en un tiempo después, muchos jóvenes asistieron al Instituto Bíblico de Río Grande para ser misioneros en el país. Lo es Magnolia Velasco, por ejemplo, Josué Bautista, Simón Pérez, Amós Hernández, Blanca Martínez. Ellos son misioneros egresados del Instituto Bíblico de Río Grande. De esa manera fue de que llegó el Evangelio en septiembre de 1944. Y ya después, bueno, pero lo más triste de esta historia es que ellos dejaron a su hijo primogénito en Ixtlán, y ellos se quedaron con nosotros 60 años, viajando pues en cada año 4 meses a Estados Unidos, pues estaban 10 meses con nosotros, 6 meses con nosotros, y de esa forma aprendieron el zapoteco. Y la gente actual, los que los conocieron, les llamaron Ta Miguel, Na Juanita, que quiere decir
papá, papá. Entonces es un término muy íntimo para una persona de la Sierra Juárez. Las Navidades, ya después cuando los hermanos Nellis tuvieron su terreno en Coyaduequi, vecinos de Jacob Hernández, las Navidades las hacían mágicas, porque ellos ponían el árbol de Navidad y siempre los cultos eran especiales. Y yo recuerdo, yo tendría unos 8 años, 6 años, 8 años, que íbamos con mis hermanitas y ahí veíamos a los gemelos, David Nellis y Dorotea, y ya Daniel Nellis ya era grande, ya era más grande, sus amigos, Gedeón Hernández, eran amigos, él hablaba el zapoteco. Y yo sé que vas a ver este video, Dani. Entonces, yo recuerdo cuando tú decías, díganme, lo veo y yo los voy a perseguir hasta alcanzarlos. Y esos momentos eran mágicos, eran inolvidables, siempre los voy a recordar. Otra cosa que recuerdo, las recetas de cocina de Ana Juanita. Enseñó a mi mamá a hacer un pastel que hoy se le heredó a Sonia, mi hermana, mis otras hermanas lo hacen y es rico, es inolvidable ese sabor. Y luego también cuando Miguel decía, quédense porque va a haber un helado. Y nosotros no sabíamos qué era eso, pero era un helado, decía él. Entonces, al final salía él repartiéndonos palomitas. Y los que llegaran primero en los cultos infantiles, estaba la mesa de revistas de National Geographic. Entonces podíamos ver, conocimos los camellos, los elefantes, que cualquier otra persona, no había escuelas, pero ahí lo podíamos ver. Abuelito, ¿y dónde queda tu pueblo? Muy buena pregunta. San Juan Atepec queda adelante de Ixtlán. Saliendo de la ciudad de Oaxaca, ahora en carretera, se llega en 2 horas, porque ahora ya tenemos una carretera, gracias a Dios, pavimentada, que ya se puede llegar con rapidez, pero en el tiempo de los Nellis, me acuerdo que teníamos que ir a empujarlos porque no podían salir, estaban atascados en su camino que ellos habían hecho. Entonces, para salir, en ese tiempo que ya hubo camino, pero hubo el tiempo, el principio de cuando ellos llegaron, no había camino. No había camino. El camino de Tuxtepec a Oaxaca es nuevo. Entonces, en ese tiempo que estamos hablando de 1942, no había camino a Tuxtepec. Y de ahí es de donde a veces llego a pensar cuánto sufrieron por ese problema de transporte. Creo que fue el motivo de la muerte de su pequeño hijo en Ixtlán de Juárez. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Algo importante que se me olvidó. El hermano Nellis, la familia Nellis, lograron su objetivo. Ellos traducieron el Nuevo Testamento en zapoteco, hicieron un diccionario en zapoteco, español zapoteco, y doblaron la película de Jesús en zapoteco a español. Y el tesoro inolvidable, el tesoro más grande que dejaron, el recuerdo que dejaron es el himnario en zapoteco. Tu fidelidad es grande,